Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por la oportunidad, Señor, ahora de seguir presentando tu verdad, Señor, y de poder de esta manera, Padre amado, renovar nuestra esperanza. Te doy las gracias, Señor, porque todo, Señor, nos lo has mostrado. Todo lo que está pasando y lo que vendrá, Señor, nos lo has mostrado, Señor. Y a través de esto que estamos aprendiendo en tu verdad, Señor, nosotros recibimos esperanza. Gracias, Señor, por tu palabra que hoy se presenta limpia, Señor. Se presenta pura, Señor, y se presenta transformadora. Te ruego, Señor amado, por quienes hoy nos acompañan, que esta verdad, Señor, llegue a sus corazones y transforme la vida de todos los que hoy reunidos acá escuchamos tu verdad. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos al texto base que estamos nosotros estudiando, 1 Tesalonicenses, primero, capítulo 4, versículo 16 y 17. Y después de leerlo, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, porque aquí es donde estamos en la línea de enseñanza en estos días. Una pregunta que hoy nos vamos a hacer y hoy vamos a tener respuesta es: ¿por qué morimos? ¿Por qué el hombre muere? ¿Por qué nuestra vida tiene que terminar? Y hoy Pablo y el Señor nos va a dar respuesta, pero a través de esta respuesta también nos va a decir que la razón del por qué morimos, pero también la esperanza que tenemos al morir. Vamos a ver cómo llegamos allá en el tiempo que el Señor nos permita. 1 Tesalonicenses, primer texto que vamos a ver hoy, para recordar, porque estamos estudiando Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Pero vamos en el 16-17. Y cuando lo leamos, pasamos a 1 Corintios, que es la relación del mismo tema, de algo que el Señor está revelando. Quiere decir, el Señor está mostrando algo que Él tenía oculto. Se le llama misterio, por eso Pablo dice: les voy a enseñar, les voy a decir un misterio, y que nos da a nosotros hoy la oportunidad de conocerlo, de entenderlo, porque ese misterio, como Dios mismo lo llama, solo es revelado a algunos específicamente. ¿Para qué? Para dar esperanza, para darle un consuelo, para ofrecernos una base sobre la cual apoyarnos en lo que vendrá a continuación o lo que viene después de lo que hoy día tenemos. O sea, ¿qué pasará mañana? ¿Qué va a suceder mañana en nuestra vida? ¿Qué espera nuestra vida? Bueno, vamos a ver allá. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y aquí desde el verso 16 y 17 se nos dice algo que el Señor hace. Ya lo hemos visto, pero lo voy a recordar para los que hoy nos visitan, saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de la promesa del Señor de su regreso. Él prometió que volvería para recoger, como dijo en Juan capítulo 14, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Y esa promesa Pablo aquí en la carta de los Tesalonicenses, Pablo la explica mejor. Y el Señor dice en el verso 16 que el Señor mismo regresará con una autoridad que solo Él tiene, autoridad divina. Verso 16 dice: el Señor mismo, dice más adelante en el mismo verso, descenderá del cielo. Él personalmente vendrá. Y aquí lo identifica de tres maneras, ¿no? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea, hablando de su autoridad, hablando de su llamado, de su reunión, cuando usa la palabra voz de trompeta. Cuando habla con voz de mando, dice autoridad. Y cuando dice voz de arcángel, habla de solemnidad, que es algo sagrado y muy santo. Y Él vendrá para hacer algo. Verso 16, la segunda parte del verso 16. Descenderá del cielo y Él hace algo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la primera razón
del por qué o la explicación de por qué morimos, hablando a aquellos que ya tenemos una esperanza firme en Cristo, porque desde el verso 14, 1 Tesalonicenses ya se nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y por eso Pablo en el verso 16 dice, Dios mismo vendrá y él con su voz de mando, voz de autoridad y voz de santa, voz que implica responsabilidad, implica también solemnidad, va a llamar, dice, a los que durmieron o murieron en Cristo. Verso 16, la última parte, y los muertos en Cristo se levantarán o se pondrán de pie primero. Luego el Señor hará otra cosa en el verso 17, la primera parte del verso, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa es la promesa del Señor. Yo descenderé en algún momento determinado, yo vendré, y los que durmieron, aquellos que han muerto creyendo en Jesús, se les llama dormir. No es la muerte que muchos aún ven con temor y ven con horror, porque muchos llegan a ese estado de morir sin estar preparados. Pero nosotros ya estamos preparados y hoy lo vamos a ver en el texto de 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23, que es el que estamos viendo paralelamente. Y dice el Señor, luego nosotros, los que hayamos quedado, en otro término de la palabra dice, los que hayamos permanecido, soportado, seremos transformados y arrebatados juntamente con los que están o los que fueron ya resucitados inmediatamente. ¿Para qué? Hay un propósito para esto. Verso 17 de la última parte, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto nos da un tema y una razón para motivarnos. Esto nos da un tema para animarnos. Esto nos da un tema para enfrentar las diversas situaciones de nuestra vida con una esperanza y una certeza que viene de Dios mismo. Es Dios mismo quien dice y que nos dice en su palabra, por tanto, alentaos unos con otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que el Señor pronto vendrá. ¿Cuáles palabras? Que si alguno de los que amamos ha dormido creyendo en Cristo, será levantado. ¿Cuál otra palabra? Que los que estemos vivos cuando eso suceda, seremos llevados inmediatamente juntamente con los que son levantados de la tumba. Vamos a 1 Corintios ahora, porque Pablo está haciendo la comparación o declarando el cumplimiento. Ya vimos eso en estos domingos anteriores sobre las fiestas judías. No vamos a hablar nuevamente, pero para quienes nos visitan, Dios le dio a Israel la obligación de celebrar 7 fiestas durante el año. La primera y más importante de ellas, en cierta manera, porque es el inicio, era la fiesta de la Pascua. Recordamos, ¿no? La Pascua, lo que se celebra en Semana Santa, era el tiempo de Pascua en Israel, tiempo en el que el Señor murió. La Pascua de Israel es el mismo tiempo en el que Cristo fue levantado y lo celebramos finales de marzo, principios de abril, en Semana Santa, que se llama según nuestro calendario. Entonces, durante esa Pascua donde se celebraba y se recordaba la salida de Israel de Egipto, liberados del Señor, también el Señor dice la palabra en 1 Corintios capítulo 5, detallándolo con el Señor Jesús o identificándolo como Cristo. Pablo dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Lo que quiero decir con eso es que esas 7 fiestas tienen un cumplimiento literal en Jesucristo. Entonces Jesús cumple la primera de las fiestas, la fiesta de la Pascua. Cumple la segunda que está transcurriendo en esa que la fiesta de los panes sin levadura. El día 15 del mes, el 14 se celebra la Pascua, el 15 comenzaba otra fiesta de 7 días. Durante esa semana de 7 días se agarraba un sábado, un día de reposo, y al siguiente día de ese día de reposo, sin cumplirse aún la semana de la fiesta de los panes sin levadura, se comenzaba otra fiesta, que era la fiesta de las primicias. Así, aquí es donde vamos, hermanos. La resurrección de Cristo como primicia de los que durmieron, en 1 Corintios capítulo 15, si tienen ahí el texto me van a seguir, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23. Aquí estamos, para darnos a entender que Cristo aquí cumple también y tipifica ese cumplimiento, perdonen la palabra repetida, en la fiesta de las primicias. ¿Qué era la fiesta de las primicias? Bueno, hermanos, imaginemos a un granjero en ese entonces, hace 2000, 4000 años, de Israel, ¿no? Era tiempo de la cosecha, ¿no? El tiempo de la primavera y vendrían
las fiestas, el tiempo de otoño vendrían las fiestas de primavera y se cosechaba, ya el fruto empezaba a surgir, ya estaban los campos listos para ser cegados en esos primeros 3 o 4 meses. Entonces, según la ley de Moisés, lo primero que se debía hacer antes de cosechar toda la, valga la palabra, cosecha, en este caso trigo, cebada o cualquier otro fruto de la tierra, era coger una parte y se llevaba al templo y se presentaba ante el Señor. Y eso era, en Levíticos capítulo 23, donde ya vimos, significaba algo. Significaba que al presentar esa primera cosecha ante el sacerdote que la ofrecía a Dios, garantizaba que la cosecha que vendría después sería igual de buena, igual de sana, igual de pura como la cosecha la primera que usted entrega. La gavilla se llama eso. El primer frutico daba la idea de que lo que vendría después sería igual de bueno, igual de fructífero, igual de sano, por decir así, en cuanto al fruto. Entonces eso garantizaba que el resto de la cosecha sería igual. Pablo habla de Cristo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, porque Cristo representa esa primera ofrenda ante el Padre, pero de una manera mucho más personal para nosotros. Pablo habla de Cristo como las primicias de los que duermen. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. En el verso 23 dice que Cristo son las primicias. Cristo representa esa fiesta de la primera cosecha o fiesta de las primicias. Así, vamos en ese cumplimiento. Porque los judíos entendían, según la ley, la Pascua de una manera diferente. Ellos la representaban, la celebraban por mandamiento de Dios, pero también porque significaba la salida de Egipto y su liberación de la esclavitud. Recordemos que la ley, dice la Escritura, es sombra de lo que ha de venir. Pero los creyentes, nosotros, los que en ese tiempo y ahora, bueno, desde ese momento que comenzó la iglesia en Pentecostés, vemos su cumplimiento en aquel que es la luz verdadera. Estoy hablando de Cristo Jesús. Entonces, el término primicias que ustedes ven en el verso 20, ¿no? Y en el verso 23, la misma palabra, significa primicias, el primer fruto de una cosecha que será mayor, ¿sí? Que es ofrecido primero antes de recoger lo demás. La garantía de que lo que vendrá después, ¿no? Va a venir, no solamente se va a entregar ese fruto, es una garantía de que Dios va a bendecir el resto de la cosecha. También significaba que era algo santo y agradable al Señor y que esa primera gavilla, ese primer fruto le pertenece a Dios, le entrega al Señor, son de Él, por lo tanto se ofrecían como primera medida. Las primicias eran una confesión de fe porque Dios es el dador, Dios es fiel y Dios cumplirá sus promesas. Entonces vamos a entender ahora qué significa los versos 21, 22. Ahí vamos. Vimos el domingo anterior la primera parte del verso 20. Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Resaltamos una palabra en el verso 20, ¿no? La palabra ahora. En el verso dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Eso nos habla de una certeza. La palabra ahora Cristo ha resucitado es un término, un verbo. La palabra ha resucitado es un verbo que indica que se cumplió en el pasado. No se cumple ni en el presente ni en el futuro, no, en el pasado ya se hizo. Cristo ha resucitado, se comenzó en el pasado y tiene sus efectos al presente y al futuro. La resurrección de Cristo es un hecho real, es un hecho comprobado. Vemos su tumba y vemos el testimonio de los que le vieron después de haber resucitado y vemos a sus discípulos que lo vieron y compartieron con él después de que fue resucitado. Y entendemos y escuchamos también sus promesas que él da a los que creemos en él de que él pronto vendrá. Por eso Cristo resucita siendo también ejemplarizando y simbolizando la aplicación de la fiesta de las primicias, el primer fruto de los que después también seremos resucitados. Entonces hay un hecho que no admite discusión. Cristo ya ha resucitado, pero ¿de dónde? Cristo no dice resucitará, no dice Cristo debería resucitar, dice literalmente Cristo ha resucitado. ¿De dónde? De entre los muertos. Él sale, Él se levanta, triunfante, mis amados hermanos, de la muerte. Era imposible
que la muerte lo pudiese retener. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 24, Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Hechos 2, 24. Y en Hebreos 2, 14, 15 dice el Señor, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Hebreos aquí nos dice que la resurrección de Cristo fue para liberarnos de aquel que nos tenía sujetos a propia muerte. Muerte espiritual, obviamente, porque la muerte física aún es imposible de evitar. Siempre todos tendremos que pasar por muerte. Por eso la pregunta al inicio fue, ¿por qué morimos? ¿Por qué tenemos que morir? Tal vez algunos de ustedes ya tienen la respuesta en sus corazones. En la propia fe de la cual hemos sido enseñados, conocemos de alguna manera que la causa o la razón de nuestra muerte tiene un origen que se llama pecado. Morimos porque pecamos. Y vamos a ver ahora eso en los versos 21 y 22. Entonces quiero resaltar que ni la muerte ni en los sepulcros, el Hades, el lugar donde duermen los muertos, por eso se le llama cementerio, lugar de dormir, así se le llama, habitación o dormitorios. La palabra cementerio en el latín significa dormitorio, el lugar donde duermen los que han muerto. Eso significa. Y ni la muerte ni el lugar donde duermen los muertos pueden detener ni apresar al tener la vida, hermanos. Entonces, cuando Él fue levantado, Cristo ha resucitado de los muertos, habla de victoria, hermanos. Habla de que era imposible, y ya lo dije ahorita en la frase anterior, que Él, emergiendo de entre los muertos, triunfante y victorioso, pudiese ser retenido por ella. Era imposible. Entonces, hermanos amados, vamos a ver los siguientes versos. Dice en el verso 20, la primera parte para ver esto. Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron. Esto nos habla de victoria. Victoria sobre la muerte. Cuando se habla de primicias, tengan en su mente el ejemplo de la fiesta que acabé de mencionar. Es un fruto y lo que se ofrece a Dios como primera parte de ese fruto. Entonces, Cristo es el primero y se ofrece, simbolizando también a la iglesia, a los que hemos creído en Él. Dice, Cristo es primicia de los que durmieron. Habla de su victoria sobre la muerte, pero también habla de la garantía de una resurrección. No sé usted cómo esté preparado, mi amado amigo o hermano, en esta mañana, pero Dios ha dicho que algunos oirán, llegará el momento en que oirán su voz y algunos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. ¿En cuál de los dos grupos estará usted cuando escuche la voz de aquel que no pudo ser retenido por la muerte, que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y levantará? Pero hermanos, amados y amigos, solamente oirán su voz a resurrección de vida los que en vida oímos también la voz de Él. Juan capítulo 10, versículo 28 lo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no vendrán a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Hermanos, amados y amigos, espero que usted esté considerando en esta mañana en cuál de los dos grupos está usted. Porque vendrá el momento en que rendirá cuentas a Dios. En contados minutos, en contados momentos, alguno de ustedes o alguno de nosotros puede morir. En la semana pasada, algunos han muerto, miles mueren. Aproximadamente en un minuto mueren aproximadamente entre 60, más de 60 personas por minuto en el mundo, según la tasa de natalidad. ¿Cuántas de esas personas mueren? En un minuto que hemos hablado, ya llevamos como 10 minutos, han muerto cuántas personas en el mundo, según una tasa de natalidad ya comprobada. ¿Cuántas de esas personas han muerto confiando en Cristo y en estas palabras? Bueno, estas palabras son solamente para aquellos, como dicen en 1 Tesalonicenses, que si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Él a los que durmieron en Cristo. Si usted hoy está en Cristo, tenga la absoluta seguridad que si duerme, se llama dormir, usted será levantado. Usted oirá la voz del Hijo de Dios y será levantado, pero a resurrección de vida. Entonces, Cristo cronológicamente fue el primero en ser resucitado sin ver más muerte. Recordemos que durante su ministerio Él resucitó a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Al hijo de la viuda de Naín, ¿sí?
Dicen que cuando él murió en la cruz, muchos santos salieron de sus tumbas y fueron resucitados. Miren el efecto. Sin embargo, todos ellos volvieron a morir. Pero el único que les fue levantado para no morir nunca jamás fue Jesucristo, siendo así, representando así la primicia que se ofrecía a Dios, porque él nació al siguiente día, en el Sabbat, después de la Pascua, en la semana de los panes sin levadura, donde se iniciaba la fiesta de las primicias. Cristo nació en el mismo día. Y así como la Pascua celebraba, ya lo dije, la liberación de la esclavitud de Egipto, para nosotros el pecado, el primer día después de la Pascua, para nosotros el día del Señor, o sea, el domingo que celebramos hoy en nuestro calendario, el día en que Él resucitó, comenzaba esa gran fiesta de las cosechas o fiesta de las primicias, que coincidía en tiempos de Israel y en nuestros tiempos en su calendario de cosechas con el inicio de la recolección de la cebada. Entonces, hermanos, Cristo, como dije, fue el primero cronológicamente en orden en ser levantado para nunca más morir, siendo así el modelo, escuchen bien, de cómo seremos resucitados. La garantía de que seremos resucitados y será también la causa de nuestra resurrección, hermanos. Si usted muriera, esa es una verdad, usted puede eludir el tema, puede ser un tema incómodo para muchos, un tema doloroso para algunos más, pero es un tema inevitable. Usted tiene que enfrentarse a la verdad que tarde que temprano usted morirá. Nadie puede decir viviré 20 años, viviré 10 años, viviré un año. No, no sabemos. Si Dios quiere, mañana estaremos con vida. Pero tal vez, si Dios quiere, algunos de ustedes o alguno de nosotros partiremos, dormiremos para pasar por este estado también. Entonces, por eso dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces hay un orden perfecto. La Pascua, el Cordero de Dios, Cristo fue crucificado. Los panes sin levadura hablan de una vida sin pecado, sin santidad. Cristo es santo, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Y la primicia, resurrección de Cristo, como garantía de nuestra resurrección. Eran 7 fiestas. Cristo cumple literalmente 4 de las primeras fiestas. La tercera es la fiesta de las primicias. 50 días después viene Pentecostés. Muchos conocen esa historia de Hechos capítulo 2. Se inicia la iglesia y hay un silencio, un tiempo de espera que no sabemos cuándo se empieza a cumplir. Pero ¿cómo comenzará a cumplirse ese tiempo? En Israel era los 3 o 4 meses, donde en un día determinado, el primer día del séptimo mes, sonaban trompetas. Sonaban trompetas. Cuando sonaban trompetas, la gente dejaba de hacer lo que estaba haciendo e iba al lugar donde la trompeta sonaba. Y comenzaba por un día la que se llama en Israel, y hoy conocemos como la fiesta de las trompetas. Y Cristo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que ya mencionamos, lo representa y lo cumple, ¿no? Israel tiene unas fiestas que celebra y esos son un ejemplo para nosotros. Cristo la cumple también en el día cuando Él decida bajar del cielo a recoger a los que son de Él. Solamente los que son de Él, atención, solamente los que hemos creído en Él, que Jesús murió y resucitó, y solamente a los que hemos confiado en Él para salvación. Él llamará. ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué palabras usará? No lo sé. Lo que sí sé es que yo oiré su voz de mando llamándome a su presencia. Eso será algo tan rápido. Los muertos serán levantados inmediatamente y los que vivimos transformados. Esto es la fiesta de las primicias. Cuando habla de las primicias, significa, si las primicias son buenas, la cosecha entera también será buena. Cristo resucita en victoria, entonces los que estamos en Cristo también resucitaremos en victoria. Eso es una garantía, mis amados hermanos, de que no tendremos que temer qué pasará después de que durmamos. Si usted muere en Cristo, tenemos la seguridad, como Cristo ya lo hizo, que también seremos levantados. Por ejemplo, en la fiesta de las cosechas, si se ofrecía como las primeras gavillas o los primeros frutos de la cosecha, por ejemplo la cebada, se garantizaba que el resto de la cosecha de cebada sería también buena. No se ofrecían frutos combinados, no se ofrecía, Señor, le ofrezco cebada y avena o cebada y trigo, por decir algo. No, tenía que ser de la misma especie, no eran frutos diferentes. Entonces la resurrección de Cristo, mis queridos hermanos y amigos, para su entendimiento,
es del mismo orden de la nuestra. Seremos levantados tal como Cristo fue levantado. Tendremos los cuerpos tal como Cristo fue o mostró que tenía. Eso es otro tema de enseñanza. Pero habla de una resurrección que es verdadera, es corporal y será incorruptible. Recuerden que Cristo fue levantado de la tumba y no era un espíritu, se podía tocar. Recordemos la historia del incrédulo, de Tomás. No, yo hasta no ver, no creer. Y unos días después se le aparece el Señor. Ellos estaban en el aposento alto, en las puertas cerradas, y él atraviesa la pared y se aparece. ¡Ay, es el Señor! Y llama al incrédulo y le dice: ven, aquí están mis heridas, toque, meta la mano en el costado y vea, y yo estoy en verdad el resucitado. Por eso él dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Es usted bienaventurado en esta mañana? ¿Puede decir usted de verdad, poniendo sobre el tapete la responsabilidad de que si usted muere en contados segundos, usted va a salir de aquí preparado? ¿Tiene usted esa certeza de poder decir ahora: sí, yo he creído que verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que creyendo en usted, o creyendo en ti, como dice también la Escritura, tengo asegurada la vida eterna? Entonces, la resurrección de Cristo no es simbólica, es un hecho consumado, una resurrección certera. No es solamente un evento del pasado. Mire, lo que usted es ahora es gracias a la resurrección de Cristo. La salvación que tenemos ahora es gracias porque Cristo resucitó. Eso fue el sello. Dios dijo: me agradó el sacrificio del Cordero. Él recibe la ira. Gracias a Dios, yo jamás recibiré la ira por mis pecados. Tal vez algunos de ustedes sí. Y eso es lo que queremos advertir y evitar. Por la gracia del Señor, que ustedes tengan la oportunidad hoy de conocer y entender que pueden ser librados de la ira de Dios si confían en Cristo. Nuestra fe no es una fe ilusoria, hermanos, es victoriosa. Por eso Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado, dice, ¿cierto? No es una teoría, no es un deseo, no es simbólico, es real. Por eso, hermanos, vivimos como quienes, no vivimos, porque Pablo lo dice: no se entristezcan, dice en 1 Tesalonicenses, como aquellos que no tienen esperanza. Por eso nosotros vivimos como los que sí tenemos una esperanza, no como los que no la tienen. Vivimos como quienes pertenecemos a la cosecha, hermanos amados. Yo no he muerto aún, pero si llegara a dormir en Cristo, soy parte de la cosecha que el Señor levantará cuando fuere el momento. Por eso Cristo es la primicia. Los que en Él confiamos, tenemos garantizado, es el sello, la palabra cierta de Dios, que también seremos levantados. Miren, nuestro cuerpo puede desgastarse, ¿no? Tuve un lapsus en la cena, 63 años pesan, hermanos, y no es excusa, pero ya hay cosas que se olvidan, el cuerpo se resiente. Los que estamos sobre ese piso entendemos, ¿no? Los que ya nos consideramos y nos miramos, cuando nos levantamos y algo nos cruje es porque quién sabe qué pasa, pero algo nos duele, siempre nos está doliendo algo y ya empezamos a limitarnos. Hermano, está bien, nuestro cuerpo se desgasta, incluso algunos, la enfermedad puede avanzar, la muerte parece definitiva, pero no tiene la última palabra. Porque, hermanos, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Algún día estaremos en la ciudad de Dios. Ese canto, el anterior canto, el penúltimo canto, es una expresión de alabanza de Apocalipsis capítulo 21 y 22. Estamos llamados a vivir en una ciudad celestial. Eso no es una teoría, no es una ilusión fantasmagórica o semi-espiritual, no, es una realidad. Hay una ciudad que nos espera, hermanos. Ya hay un lugar donde no haya más llanto, dolor ni clamor, y allá nos esperan. Pero antes que eso suceda, si el Señor no viene antes y pasamos por el dormir, esperaremos en ese momento su llamado para ser levantados. Hermanos, el saber esta verdad, mis amados hermanos, debe transformarnos en nuestra vida. Eso tiene que ser indispensable, es indispensable. Si Cristo vive, les advierto, el sufrimiento no es inútil, porque los creyentes no morimos. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene la vida eterna. Y la palabra, el verbo tiene vida eterna, está en tiempo presente. El que oye mi palabra y cree en el que me envió la tiene ahí, es de ese momento, es de ese día, a esa hora, en ese minuto. Si usted decide hoy creer en Cristo, tendrá hoy la vida eterna.
Y el mismo verso dice, y no vendrá a tiempo futuro a ser condenado, porque ya pasó de la muerte a la vida. Entonces el sufrimiento no es inútil, hermanos, porque los creyentes de en verdad, del momento en que recibimos al Señor, vivimos, aunque estemos corporalmente aquí, espiritualmente, vivimos. Y si dormimos, dormiremos esperando el llamado del Rey. Por eso el funeral de un cristiano no es una siembra. Perdón, es una siembra en espera de una cosecha. Todos morimos, todos somos sembrados a la tierra, pero los creyentes morimos con esperanza de ser levantados en esa cosecha que pronto vendrá. Por eso la fidelidad de los creyentes tampoco va a ser en vano. El servicio que prestamos a los creyentes tampoco es un servicio perdido. También hay una advertencia, porque al entender esto, hermanos amados, como dije en Juan capítulo 5, porque vendrá el día en que oirán su voz y los que hicieron lo malo saldrán a la resurrección de condenación, mas los que hicieron lo bueno y lo justo a resurrección de vida. Esto es una advertencia, que habrá juicio para los que mueren sin Cristo. Entonces, hermanos, esta enseñanza de lo que estamos viendo en 1 Tesalonicenses está llamado a que transforme nuestras vidas o cómo vivimos delante del Señor. La venida del Señor no es una amenaza para nosotros, hermanos, es una promesa. La venida del Señor no es asustarnos sobre lo que viene. Puede que el mundo, el Señor dijo, no tengan temor, vendrán guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, habrá persecución, pero aún no es el fin. No se preocupen, solo permanezcan, solo resistan, solo perseveren, que ya viene su redención. No es huir del mundo, hermanos, por eso la palabra dice, el trabajo en el Señor no es en vano. Si Cristo resucitó, amados hermanos y amigos, la historia ya tiene un destino. El mío es estar con Él. Si Cristo vive, la muerte ya no tiene la última palabra. Y si Cristo es la primicia, nosotros somos la cosecha. Bueno, alguien puede decir, bueno, está bien para Cristo. Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué yo debería esperar resucitar? Preguntarán de pronto algunos. ¿Qué me da derecho a esa esperanza? Bueno, es una buena pregunta. Y Pablo la responde con una verdad que vamos a ver en el verso 21 y 22. Miren lo que dicen, porque Pablo aquí va a usar una figura de comparación. ¿Por qué morimos? Pregunté al principio. Y Pablo aquí nos va a dar la respuesta. ¿Por qué morimos? ¿Por qué morimos si fuimos creados a la imagen de Dios? ¿Por qué morimos si Dios sopló en nosotros aliento de vida? ¿Por qué morimos si somos hechos a imagen de Él? ¿Por qué morimos? Miren lo que dice Pablo en el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Y Pablo aquí va a revelar en el verso 21, primera parte, el medio por el que la muerte entró. La muerte entró aquí, dice ¿qué? Por un hombre o por medio de un hombre. Esto habla de la entrada histórica, eso fue algo real. En la historia del hombre, la muerte entró a través de un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? ¿Sabemos? ¿Se acuerdan? Adán. ¿Sí? Conocemos. Los judíos entendían, según la historia de Génesis 3, que literalmente, ellos lo comprendían también, y todos veo que lo entendemos también, todo el género humano había pecado en Adán. Y que el pecado de Adán fue transmitido a sus descendientes, la tendencia al pecado. Fue como se introdujo la muerte en el mundo y como consecuencia directa del castigo de la desobediencia. Heredamos de nuestro primer padre Adán los efectos de su misma rebeldía. Por eso Pablo está diciendo acá, por cuanto, verso 21, por cuanto la muerte entró por un hombre. Pablo habla que históricamente la muerte entró y judicialmente trajo consecuencias. Miremos a Romanos, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Pablo desarrolla esta idea del verso 21 y 22 en Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el final del capítulo. Pero voy a relacionarme solo con el verso 12. Por tanto, miren aquí la respuesta de por qué morimos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿qué dice? La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos.
La palabra o el verbo o el término entró, para el verbo entró es un hecho puntual, es directo, no admite duda, es histórico y es algo externo a nosotros. No es algo que esté creado con la creación, esté relacionado con la creación original. Dios no nos creó para que muriésemos. Dios creó al hombre para que viviese con él en eternidad. Pero el hombre decide no escuchar la voz de Dios y le desobedece. Conocemos la historia en Génesis capítulo 3. La muerte no fue creada para el hombre, no fue creada con el hombre, vino como consecuencia de este pecado original. Todos hemos pecado en Adán. Todos entonces estamos condenados a la muerte. Pero miren lo que dice en el verso 21 de 1 Corintios, que es donde estamos. Y vuelvo a leer. Por cuanto la muerte entró por un hombre, miren lo que dice. También por un hombre la resurrección de los muertos. Con la venida de Cristo, mis amados hermanos, aquella cadena se rompió. Aquella atadura de esclavitud se rompió. Ya leí un texto en Hebreos. Cristo llegó, obviamente, libre, sin pecado, y conquistó la muerte. Y así como todos hemos pecado en Adán, hermanos y amigos, también todos pueden escapar del pecado en Cristo. Esa es la respuesta. Así como todos los seres humanos mueren en Adán, todos los que creemos podemos conquistar la muerte en Cristo. Aquí hay una figura literaria que se llama paralelismo. Por un hombre, siempre menciona eso. La muerte entró por un hombre, ese hombre fue Adán. La resurrección vino por un hombre, ese hombre fue Cristo. La resurrección no es una idea, no es un principio abstracto, es algo real. Vemos la muerte, cómo es la corrupción de la muerte, y vemos que es real. La resurrección que pronto algunos disfrutarán, si pasamos por muerte, también será real. Romanos capítulo 5, versículo 18, lo leo para que no se me pierdan en 1 Corintios. Así como la transgresión de uno vino la condenación, como por la transgresión de uno vino la condenación, así también por la justicia de uno vino la justificación de vida. Porque la palabra también en verso 21 de 1 Corintios, ¿no? En la segunda parte, por cuanto la muerte entró por un hombre, también habla del medio por el cual viene nuestra salvación o viene la resurrección. La resurrección de los muertos vino por un hombre, la victoria sobre la muerte. Un hombre como cabeza representativa. El Señor usa mucho esa imagen, ¿no? Dios se relaciona con la humanidad a través de imágenes representativas o personas que la representan. En este caso, Adán fue el representante del género humano, ¿sí? Y Dios a través de él muestra los efectos del pecado. Los actos de Adán nos han afectado hasta el día de hoy. Adán fue constituido como la cabeza de la humanidad y al caer arrastró tras de sí a toda su descendencia. Adán no actuó solo como individuo ahí en ese momento, sino como representante de todos los que después heredaríamos o seríamos sus descendientes. Cristo es la cabeza de la nueva humanidad. Cristo es la cabeza de la humanidad redimida. Cristo es la cabeza de la redención pagada. Cristo es la promesa de la justificación asignada, hermanos. Porque Cristo no actúa solamente como un creyente ejemplar, sino como el representante perfecto. Entonces, esto que vemos acá, un solo hombre como cabeza representativa, fue dado para mostrar también la justicia y la coherencia del plan de Dios. Por uno vino la condenación, por el otro viene nuestra justificación. No fue por muchos hombres, fue por uno solo. Fue para excluir también toda gloria humana. 1 Corintios lo dice, ni ningún hombre puede decir yo contribuí a vencer la muerte, solamente uno. La resurrección no va a depender de esfuerzos humanos o esfuerzos acumulados. Algunos piensan, yo seré levantado porque he hecho buenas obras. Entre más buenas obras haga, más derecho tendré de ser levantado de la muerte. Y eso no es lo que la palabra del Señor enseña. La redención, sí. El pago que Jesús hizo en la cruz del Calvario también exige la obediencia perfecta. Atentos a mí, por favor. La obediencia perfecta. Porque así como por la desobediencia, en Romanos 5:19 lo dice, así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos
justos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. La unión, estamos ligados naturalmente a Adán, ¿cierto? Esa es la consecuencia del pecado. Pero dice también que estamos bajo la esfera. No fue en la época solo de Adán, fue a partir de Adán hasta el final de los tiempos. Todos los que han nacido en el género humano venimos contaminados por el pecado. Todos estamos en Adán por naturaleza, por su nacimiento natural. Es una verdad. No hay excepciones, no hay nadie, solo Cristo es el único. Pero Dios ofreció una alternativa. Miren aquí lo que se ve, el gran amor de Dios. Recuerden que Dios en su carácter es un Dios justo, que exige la muerte de aquel que peca. La paga del pecado es muerte. Él le dijo a Adán, el día que comieras de este fruto, ciertamente morirás. ¿Murió Adán en ese momento? No, no murió en cierta manera. Literalmente tenía que haber muerto consumido por la justicia de Dios, pero Dios le tuvo misericordia y le permitió terminar a los 800 y tantos años el final de sus días terrenales. Porque Él le dijo, el día que comieres morirás. No solamente murió con el tiempo, después ya viejo, sino murió espiritualmente. Por eso dice la misma escritura, la paga del pecado es muerte. Todos los que hemos pecado estamos separados de la gloria de Dios. Se generó un gran abismo entre Dios y el hombre. Hay un abismo que es imposible pasar. Es un abismo que es imposible cruzar por nuestra propia fuerza. Es un abismo que solo Cristo cruzó y generó el puente para llegar al lado de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Pero también dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Y ese regalo se obtiene de una manera gratuita. Usted no tiene que pagar nada, pero todo eso es posible gracias a lo que Cristo hizo, ¿cierto? Adán determina nuestra realidad, pero Cristo va a determinar nuestro futuro. Y mire lo que dice el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, la otra comparación, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué significa esto? No dice se vivificarán a sí mismos. No dice se autovivificarán. Dice serán vivificados. Significa que el volver a la vida no es una acción que nosotros podemos hacer. Es una acción de Dios sobre nosotros. Nosotros no nos autorresucitamos, por decir así. Dios lo hace. Nosotros no tenemos ese poder. Dios tiene el poder. Depende del Señor, hermanos. No depende de nuestras fuerzas o nuestras obras. Depende de estar en Cristo. Entonces recuerden esto ya para terminar. Adán representa la humanidad caída, muerte. Cristo representa la nueva humanidad redimida, vida y resurrección. Hay una enseñanza muy engañosa, la voy a mencionar solo para ilustración. Se llama el universalismo. Y eso es una mentira en la cual muchos han caído por error. O sea, por ignorancia más bien. ¿Qué es el universalismo? Dice el universalismo la idea de que todos los seres humanos al final serán salvos. Ah, Dios es tan bueno, Dios es amor, y como Dios es amor, Él me va a permitir entrar a su presencia. Ay, pero no se engañe, mi amigo, porque si entendemos que Dios es amor, no olvide que también Él es un Dios justo, un Dios de ira, un Dios santo. Y hay otro tercer aspecto que debemos también considerar, Él es un Dios de amor. Entonces el universalismo dice, tranquilo, te puede portarse como quiera, al final Dios es tan buena, papá, con usted que le va a permitir entrar. No, no es así, no se engañe. En Adán tenemos muerte, pero si usted no está en Cristo, no tendrá la vida de Dios. Solo los que estamos unidos por Cristo, por la fe, vamos a participar de esta esperanza. La muerte, les digo, no tiene la última palabra. Aunque en Adán heredemos tumbas, mis amados hermanos y amigos, en Cristo heredamos gloria. El cementerio, el dormitorio de los muertos, no es el final del creyente, es el lugar donde Dios guarda su siembra. Pronto seremos llamados hermanos. Y eso nos debe motivar a algo en estos últimos minutos. Ya nos debe motivar a ¿qué? A santificarnos, a prepararnos para la proximidad de su regreso. Porque Él puede venir en cualquier momento.
Por eso la iglesia debe estar vigilante, debe estar atenta, debe estar apartada del pecado. Todo creyente, todo aquel que dice creer, debe estar vigilante, sobrio, es serio, responsable, apartado del pecado, comprometido con la verdad. El saber esto, hermanos, amados y amigos, no nos hace pasivos, sino estar atentos, porque en algún momento la trompeta sonará y seremos llevados. Pero si usted no está en Cristo, se quedará. Y lo que viene después, que Dios tenga misericordia de usted, porque vendrán una serie de juicios terribles sobre el hombre. Cosas que ninguna, desde el principio de los tiempos hasta ese momento, habrán sucedido. El Señor dijo que vendría. Y la resurrección por la cual seremos beneficiados es gracias a que Él es las primicias. Él fue el primer adelanto. Este rapto que estamos esperando, hermanos y amigos, para nosotros es un consuelo. Pero para el que no cree va a ser una tragedia. Dice el verso 23, la segunda parte. La primera parte. Pero cada uno en su debido orden. Gracias. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden. Y esto que dice Pablo en 1 Corintios fue lo que leímos ya en 1 Tesalonicenses. El principio del orden establecido por Dios. Cada uno en su debido orden. Cristo que fue las primicias. ¿Y qué más dice? Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo el adelanto. Cristo el anticipo. Luego nosotros. La palabra clave aquí es orden. La palabra orden en griego es militar. Término militar, denota rango, clasificación. Hay un orden que Dios pone, no es el que quiera o el que pueda, no, Él dice primero Cristo, cada uno en su debido orden, una secuencia, un plan, no es el azar de Dios, hermanos. Cada grupo tiene su momento. Primero Cristo como las primicias, que fue en el pasado, que ya sucedió, que fue hace 2026 años, y luego los que son de Cristo cuando Él venga. La resurrección de Cristo o la resurrección de Cristo hacia sus redimidos. Miren, termino con esta frase. Miren lo que dice el verso 23. Luego los que son de Cristo en su venida. Verso 23 y terminamos. Noten algo. Esto es algo que vendrá en el futuro, que aún no sucede. No dice a algunos de Cristo. Escuchen, no dice los mejores de Cristo. No dice a los más santos en Cristo. Dice los que son de Cristo, los que le pertenecemos a Cristo. Todos los que hemos creído, todos los que hemos nacido de nuevo, sucederá que en su venida seremos llevados juntamente con Él. Hermano y amigo, que en esta noche nos acompañó, ¿está usted seguro de que está en Cristo? ¿Está usted seguro de que le pertenece a Él? Si es así, este tema que hemos visto muy por encima, aún hay tanto por aprender, a su resurrección, si usted duerme ahora o muere, es segura. Es tan segura como que Cristo fue levantado. Es parte del orden establecido por Él mismo. ¿Será así en el futuro? ¿Para usted? ¿Será así? Eso es lo que usted partirá de acá, saldrá de estas puertas, tal vez habiendo escuchado esta verdad como última oportunidad. Sí será así si usted sale con Cristo. Para el que esté dudando de su fe en esta mañana, recuerden, la resurrección de Cristo y la suya, la mía, no depende de la fuerza de nuestra fe, es un hecho. Depende de que Él fue levantado. No sabemos cuánta fe tiene usted ahora, pero si su fe es pequeña y la pone en Cristo, es igual de válida, igual de poderosa. Porque usted va a estar en el grupo de los que son de Cristo y va a ser levantado. Para el que está luchando con la muerte, para el que ha perdido seres amados en estos días o perderá mañana. Tal vez aquellos que han sentido el dolor, la muerte no es el final, simplemente es el dormir. La muerte es como Cristo levantó como si estuviese en un sueño. Los que somos de Cristo, si pasamos por ese estado, también despertaremos. No es una esperanza
sin firmeza, hermanos. Y para los que no están seguros en Cristo, es lo último. Si usted nunca ha confiado en Él, si usted nunca ha nacido de nuevo, hoy es el día. Hoy es la oportunidad. No espere, no piense para dejar después. Conocemos la historia ahí que rondan por medio del cantante que murió, ¿no? Que hablaba de que tenía una fe y cuando cumpla ciertos propósitos, ya me le dedicaré al Señor. Necio, esta noche vendrán y pedirán tu alma. Y murió trágicamente. Y seguramente Dios, esperamos, le haya dado en esos contados segundos antes de cómo murió, la oportunidad de haberse arrepentido. Segundos valiosos. Rogamos al Señor que los que estamos acá en esta mañana, todos estemos en Cristo. Todos podamos tener la seguridad de que somos primicias también de Dios. Y podamos tener la certeza de que resucitaremos juntamente con Él. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana a quienes saben que no están seguros en Cristo, no tienen certeza ahora, la puedan retener a través de Jesús. Al final de la reunión, si quiere venir, ya hablamos y le muestro con otros textos la verdad que acabamos de ver, de escuchar hoy. Si aún usted no tiene esa tranquilidad, vaya con el que lo trajo, con su invitado, digamos, si hablamos de Yesid y Yuri, que su familia nos acompañó y que ya otras veces han venido. Cualquiera que esté acá, que no tenga esa seguridad y esa certeza, que no esté seguro que si muere, ¿a dónde iré? ¿A dónde abriré mis ojos? Si en la gloria de Dios, en la ciudad de Dios o en el infierno, donde habrá condenación y no habrá retorno. Dios le está dando la oportunidad. La palabra de Dios dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a terminar con una palabra de oración. Y démosle gracias al Señor por la oportunidad que hoy nos ha dado de oír esta verdad. Porque les he mostrado la palabra de Dios. No les he hablado de religión ni de iglesia. No les he hablado de otra cosa, sino de Cristo Jesús y a Cristo resucitado. Y ruego a Dios que esta palabra, por eso está usted acá, no fue casual. Esto no fue simplemente un impulso momentáneo porque un familiar le presionó, le animó, le motivó a estar acá en esta mañana. Es porque el Señor lo trajo para que escuchase esta verdad. Porque tal vez sea, Dios no quiera, la última verdad que usted va a escuchar en su vida terrenal. Padre Celestial, Señor de toda la gloria, te doy las gracias, amado Señor, por tu presencia, por tu obrar en medio de nosotros, pero también por la obra perfecta y completa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que fue dado y ofrecido como el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, porque Cristo es el adelanto de mi propia resurrección. Te doy gracias, Padre, porque oiré pronto su voz. Y los que estemos vivos, juntamente con aquellos que se nos han adelantado, seremos levantados inmediatamente para estar contigo en el aire para siempre, Señor. Son promesas reales, son verdades reales que nos dan esperanza y ánimo. Señor, te pido, Señor, por Jesucristo, que tengas misericordia nuevamente de los que hoy nos reunimos para escuchar tu verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo, hoy presente entre nosotros. Amén.